Продолжим изучение послания к евреям, который задает один из самых... 叫自己嘅生命可以得 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 찾아뵙니다. Weiter fort, und zwar in dem ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. Volvemos a la jungla semántica, pero cambiamos el enfoque, porque seguimos en Hebreos, esta carta que nos ha llevado un análisis bien interesante, pero culminamos los 10 términos que nos proponía el profesor Leites, de quien se empieza a mover de la fe, del lugar de solidez, el ancla estabilizada en un lugar para ir a la catarata. Y ahora, bueno, queremos dar un giro al análisis, Héctor. Bienvenido. Gracias, Esteban. Bienvenido a todos los oyentes también. Estamos en Imágenes Verbales, en el libro escrito a los Hebreos y, por supuesto, contento de estar en Jungla Semántica. Esteban, ¿sabés qué? Sí, bien decías, nosotros terminamos las 10 palabras que iban progresando hacia la apostasía, pero habíamos dejado el análisis de las palabras en el capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 11, allí nos quedamos con esta gran exhortación del escritor de Hebreos que dice en 4:11 de Hebreos: procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y justamente aquí, cuando nosotros hablábamos caiga en semejante ejemplo, justamente aquí era donde nosotros retomábamos las 10 palabras, porque justamente... De ahí iniciamos el análisis. Claro, porque caiga es justamente el verbo pipto aquí, que era de quedar atrás, querer quedar atrás para caer y estar solo, ¿no? Que la turba se vaya adelante y él vaya avanzando. Aquí justamente una de las cosas que nos llama la atención es el verbo procuremos, anhelemos entrar en aquel reposo. Hay una orden, hay un deseo justamente de aprovecharse del ejemplo de Israel, por eso habla del ejemplo, para que ninguno caiga en este ejemplo. Y parecería, Esteban, que el cristiano o el ser humano en sí, ¿no? Siempre le es muy fácil imitar lo malo, imitando este ejemplo de desobediencia, y a veces vemos que es más fácil imitar lo malo que lo bueno. Y el escritor dice, cuidado, no vayan a imitar este ejemplo malo del pueblo de Israel, que por la desobediencia quedaron atrás y no entraron en el reposo, que en este caso reposo era la tierra prometida. Por eso habla del ejemplo, que ejemplo es justamente la palabra, por lo general la palabra ejemplo en la Biblia es la palabra tipos. Tipos. ¿Qué se refiere a eso? Y un buen tipo es un buen ejemplo. Cuando nosotros hablamos de una máquina de escribir, la máquina de escribir se compra por el tipo de letra. Entonces, tipo es, yo tengo la letra, vamos a un ejemplo, la letra A en la máquina de escribir en el metal, y el ejemplo o el tipo es la A que queda en el papel. O sea, estamos hablando de esas máquinas de escribir de impacto que apretamos y sube y baja la hoja. Antes del teclado de computadora. Sí. Están todavía las máquinas de escribir por muchos lados, ¿no? Bueno, fue el invento de Gutenberg en su momento, ¿no? Sí, fue muy bueno, por supuesto, después Olivetti y otras más. Pero en muchos lugares todavía hay máquinas de escribir, en las oficinas inclusive, podemos verlo. Ahora, una máquina de escribir se compraba no por lo lindo, no por lo pesado, sino por el tipo. Lo primero que iban a ver, qué tipo tiene, si es un tipo cursiva, si es un tipo más en mayúscula, qué tipo de letra es. Entonces, ¿por qué se le dice tipo? Porque la letra en el metal, que iba a impactar en el carbónico y en el papel, entonces lo que iba a quedar en el papel era el ejemplo, el tipo, que es la representación visible de algo.
Si yo voy caminando por la arena, Esteban, descalzo, Sí. y alguien va atrás mío me dice, ahí va el pie de Leites. No, en realidad ese es el tipo. Claro. Ahí quedó el tipo, quedó la impresión de mi pie en la arena. Esa impresión en el pie, en la arena de mi pie, eso se llama tipo, Ajá. que es el ejemplo y la representación de mi pie. Ahora, por eso muchas veces en la Biblia aparece como la palabra tipo, como un ejemplo a imitar muchas veces. Pero aquí la palabra no es tipo, aquí la palabra es hupodeigma. Y hupodeigma es realmente algo que denota una copia segura, es una copia segura pero terrible. O sea, estamos hablando que es una copia mala. Por eso hupo, que quiere decir debajo de, y la impresión. O sea, denota una copia segura pero terrible. Los israelitas dieron un mal ejemplo terrible y es demasiado fácil, Esteban, copiar los malos ejemplos. Por eso el escritor dice, cuidado, mucho cuidado, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. 4:11 de Hebreos. Hebreos 4:11. Es esta copia, una copia muy especial porque hupodeigma denota justamente una copia que es segura, Ujú. Es una copia que es segura, Claro. pero es terrible a la vez. No tiene la connotación que tiene tipos, porque tipos cuando habla de ejemplo a imitar como Cristo, habla de ejemplo a imitar como Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces hay que tener cuidado que ahí aparece muchas veces tipos, pero aquí aparece hupodeigma y la diferencia es que este ejemplo, si bien es seguro, es terrible. Así que el tipo es una de las figuras, imágenes verbales que se usan en la Biblia para ilustrar un ejemplo. Un ejemplo, un buen ejemplo. Un buen ejemplo a imitar. De hecho, aparece como un buen tipo, el Señor Jesucristo. Ujú. Y en la... Más allá de esa expresión tan lunfarda que tenemos Sí. en Latinoamérica, ¿no? Sí, nosotros decimos, aquel muchacho es un buen tipo. Claro. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que al decir buen tipo, yo estoy hablando un montón de características de él. Un montón de características que lo conforman como persona. como una digamos. buena persona, que inclusive sería bueno imitar algunas de las características sanas y buenas de ese buen tipo, de ese buen ejemplo. Bueno, todo esto sale de la Biblia, la palabra tipo quiere decir ejemplo. Pero aquí la palabra, cuando habla de ejemplo, habla de un muy buen, seguro ejemplo, pero terrible, hupodeigma. Ahora, cuando nosotros salimos de esta exhortación, pasamos a uno de los versículos más enfáticos del capítulo 4, que es justamente la explicación. Si el oyente pone atención, Hebreos 4:12, que es un versículo muy conocido, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un versículo muy conocido, muy fuerte en toda su etimología de las palabras, porque lo que a mí me llama la atención de entrada de este versículo es que comienza con un porque. Ujú. Porque la palabra de Dios. Al comenzar con un porque, es una conjunción consecutiva, explicativa y argumentativa. Todo esto es eso. Sí. Ahora, ¿por qué comienza así? Porque el escritor estaba hablando de una exhortación a entrar al reposo. Y lo primero que me dice es, tienen que aprovecharse sí o sí del ejemplo de Israel. Por eso dice, no hagan este ejemplo. Claro. Entonces, el ejemplo de Israel, que es un mal ejemplo, yo me tengo que aprovechar para aprender, digamos, en el lomo ajeno. Pero lo segundo que dice es, van a tener que sí o sí valerse de la palabra de Dios para entrar al reposo. Por eso esta explicación, porque este versículo muchos dicen está como desconectado, viene hablando de avanzar, viene hablando de no caerse, viene hablando de no imitar lo malo, viene hablando de entrar al reposo, viene hablando de limitarse de un montón de cosas, y de repente dice, la palabra de Dios es viva. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con él? Bueno, tiene mucho que ver, porque justamente si hay algo que nos va a ayudar, y vamos a tener que aprovecharnos del poder de la palabra de Dios, para no entrar, para no caer, digamos, y entrar en reposo, justamente es de la palabra de Dios, la Biblia, porque en ella nosotros encontramos absolutamente todo. Hacemos una pausa en la jungla semántica, estamos hablando del libro de Hebreos
y de algunos temas que están relacionados al capítulo 4, donde estamos focalizando la atención. Ya volvemos. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Estamos en el capítulo 4 de Hebreos, en la jungla semántica, mirando algunos términos que son bien interesantes de entender para cuando se nos exhorta a no seguir un ejemplo de desobediencia, y hay que esforzarse para evitarlo. Es interesante eso. Sí, y principalmente con una muy buena explicación de que me tengo que valer del poder de la palabra de Dios para poder entrar en el reposo. La palabra de Dios tiene muchas metáforas en la Biblia, Esteban. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que es como espada? Claro. La palabra de Dios es como espejo, o sea que nos muestra nuestra condición. Y es interesante que el escritor Santiago habla de que nos miramos nuestro rostro natural en el espejo y luego nos olvidamos como somos. Claro. Y uno dice, pero parece cómico esto realmente lo que dice Santiago, pero el oyente va a poder entender lo que yo voy a decir. Parece cómico que nos miramos en el espejo y no sabemos cómo somos después. Ahora, la pregunta del millón es, Esteban, que te la hago a ti también. Hoy, en el día de hoy, ¿te miraste en el espejo? Sí, hoy o mañana. Yo también me miré en el espejo. Ahora, ¿para qué necesito mirarme al espejo si mi cara hace un montón de años que la llevo conmigo? Hace como 29 años que llevo mi cara. Va un poquito más. Claro. Sí, un poquito más. Ahora, entonces muchos oyentes se estarán riendo porque en realidad su cara también, querido amigo, querido hermano, usted también su cara hace un montón de años que la lleva, ya la conoce de memoria. Deberíamos conocerla. Deberíamos, pero justamente pasa eso, ¿verdad? Si nosotros realmente ya nos conocemos, como somos, ¿por qué tengo que mirarme en el espejo? Si ya sé cómo es mi cara, ¿por qué tengo que mirarme en el espejo para afeitarme o las hermanas para maquillarse? En fin, ¿por qué tenemos que mirarnos? Porque hay algo que, cuando nos alejamos del espejo, por ahí no nos acordamos dónde era que estaba el lunar o el granito que nos salió. Tenemos que tocarnos a ver dónde está. Bueno, la razón es que cuando me miro en el espejo, en realidad me estoy mirando al revés también, ¿no? Sí, o sea, que hay algo que me está mareando. Ahora, la Biblia no se equivoca. Yo debo de mirar al espejo todos los días, que es la palabra de Dios, para poder saber cómo está mi condición. Ajá. Por eso dice que es espada porque corta lo que nos sirve, que es lo que vamos a ver ahora. Es espejo porque me muestra mi realidad, mi condición diaria. También dice que es fuego, porque el fuego quema lo que nos sirve y purifica lo que sirve, o sea, logra refinar lo que es bueno. Pero también dice que es martillo, y el martillo no es para romper, es para moldear. No dice que es una maceta grande o un martillo muy grande, porque entonces nos golpearía y nos quiebra. Y la idea es ir moldeándonos golpecito a golpecito. Más o menos como cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el candelabro de una sola pieza de oro y tenía que labrar y formar todo eso a base de golpecitos. Fíjate cuántos cientos o miles de golpecitos habrá dado Moisés o los que trabajaron con el candelabro para darle la forma. Bueno, la Biblia es como un martillo, entonces también va golpeándonos, no machucándonos, va golpeándonos para darnos forma como realmente Dios quiere. Escultor, digamos. Sí, exactamente. Y justamente aquí en el verso 12, cuando dice que la palabra de Dios es viva, lo primero que tenemos que analizar es justamente la palabra zoé, el sustantivo zoé. Pero aquí llama la atención, y llama mucho la atención, porque dice la palabra de Dios es viva, no aparece como verbo. Ah, no, es verdad. No lo tenemos, pero resulta que en el griego es un participio presente activo nominativo singular masculino. O sea, se ubica de 6 maneras este participio. ¿En esta expresión está de esa manera? Sí, la palabra vida en el griego
no es un sustantivo, es simplemente un verbo, y digo simplemente con todas las palabras, porque realmente es un verbo muy enfático, es un verbo que está indicando, todo verbo que sea participio en el griego, y presente y activo de la voz activa, está indicando que la vida es continua, que la vida es eterna, que la vida tiene una connotación que no es la vida que nosotros entendemos como vida, que se termina en el momento de que morimos. No. Esta vida es una vida especial, por eso colocaron el verbo son, porque la palabra es zoé, para vida es zoé. Bueno, hay varias palabras para vida, está bios, está zoé, está zoogrón, y según lo que se quiera significar se va a utilizar o zoogrón, que es vida animal, o bios, que es vida física en sí, o zoé, que es principalmente la vida que Cristo nos da, la vida eterna en el cielo, pero también la vida eterna en la tierra. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Santiago, que a veces por seguir las idiosincrasias de algunos comentaristas también, creemos que cuando dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, pensamos que es una corona en el cielo. Ajá. Y resulta que como la palabra zoé tiene artículo, o sea en el griego es ten zoén, no me está hablando de una corona en el cielo, sino que me está hablando de la vida del cielo, pero en la tierra. O sea, un ejemplo, en Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya sido resistida la prueba, sí, recibirá la corona de vida. Entiendo. El primer error que nosotros vemos es que la palabra vida tiene que tener artículo en el español. O sea, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Uh-huh. Muchos piensan que esto es una corona en el cielo. Bueno, y de hecho, cuando se pintan los grandes artistas, los cuadros de los santos en el cielo, se los pinta con coronas. Claro, porque muchísimas veces, Pedro también va a hablar, Pablo también va a hablar, recibirá la corona, porque está hablando del premio, no es una corona literal. Claro, claro. ¿Te imaginas a un gran evangelista que trabajó por muchos años? Porque aparte dicen que vas a tener la corona en base a las almas que haya ganado. Uh-huh. Sí, bueno, se hace una categorización. Uh-huh. Claro, y que la corona va a tener muchas perlas y esas perlas van a ser las almas salvadas. Entonces a un gran evangelista le ponemos la corona y lo mandamos a la tierra de nuevo, porque va a ser una corona de... Muy pesada. Sí, de 10 kilómetros de radio, ¿viste? Claro. Porque va a tener muchas almas salvadas. Bueno, hay muchas cosas que a veces decimos, porque la Biblia justamente en esa metáfora va a decir, porque corona, que eran las coronas de laurel, coronas corruptibles que eran de laurel, no solo vamos a recibir una incorruptible, está hablando del premio, del galardón, no es que vamos a tener una corona. De hecho, este versículo 12, en el griego nunca está hablando de una corona en el cielo. Hay buenas traducciones que pone, recibirá la vida que es la corona de Dios. O sea, va a recibir la vida aquí en esta tierra como vida abundante, porque la palabra es zoé. Por lo tanto, si es zoé, estamos hablando de una vida eterna, una vida abundante, pero en la tierra. Uh-huh. Por eso, en el griego es muy claro que lo que está recibiendo aquí quien resista la prueba, la tentación, la lucha, es vida abundante en esta tierra. Esa es la corona. El premio es la vida misma abundante en esta tierra. Ahora, ¿por qué estamos hablando de este término? Porque aquí justamente en Santiago 1:12 la palabra tiene que tener el artículo. Cuando tiene el artículo zoén, aquí ten zoén, está hablando de la vida eterna en la tierra. O sea, caminando hoy en la tierra, eso quiere decir disfrutando de los grandes beneficios de ser cristiano aquí en la tierra, de tener en un futuro la vida eterna, pero ahora podemos disfrutar una vida abundante. Y cuando digo disfrutar la vida abundante, no me refiero a no tener problemas, tener una economía muy alta, no. Simplemente con las vicisitudes de la vida que se nos presentan, las luchas y las pruebas, pero no perder nunca el gozo de la salvación y, por supuesto, descansando y disfrutando de la vida cristiana. Por eso, cuando nosotros hablamos de que la palabra de Dios es viva, y aquí aparece el verbo participio son, uh-huh, ya no es zoé, es un participio de zoé que es son. ¿Qué quiere decir? Para estar finalizando, lo mismo que dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu
y son vida. Y ahí aparece una vida muy especial. Por eso, querido amigo, qué bueno es que nosotros podamos volver a la palabra de Dios. Ella es realmente la palabra de Dios, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Volvamos a la palabra de Dios para poder disfrutar la vida eterna aquí en esta tierra, porque la palabra de Dios es vida, y es una vida realmente eterna, pero también aquí en la tierra para disfrutarla. Dios le bendiga y que podamos volver realmente con muchas ganas y disfrutando el privilegio de leer la palabra de Dios. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.